Respiren nuevamente una respiración sagrada consciente hacia sus pulmones y hacia el centro de su corazón y hacia todos sus chakras centrales. Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos, somos los arcturianos. Almas divinas, este es un tiempo de conexión con las frecuencias azules arcturianas celestiales que se han transmitido a través de muchos mensajes canalizados durante los últimos años. Estas frecuencias azules arcturianas de dimensiones superiores son los colores y mensajeros de su divinidad y sus dones avatar que desean vivir y expresarse a través de ustedes en estos tiempos de ascensión. Las frecuencias azules arcturianas emulan la sabiduría, la gnosis o el conocimiento interno, la paz, la fuerza y la capacidad de alquimizar frecuencias inferiores en energías celestiales superiores, para nosotros y para los demás. Somos aquello por lo que hemos estado esperando. Somos las semillas estelares y los portadores de luz que vinieron para estos tiempos, para vivir, ser, respirar y encarnar lo que son nuestros dones multidimensionales, para ayudar con las energías transformadoras y transmutaciones de estos tiempos. Así que tomemos una profunda respiración consciente, divina, e invitemos a Dios, Gaia y a cada uno de nuestros consejos únicos de guías cuya alma y único propósito es empoderar nuestra misión divina, para que se manifieste en plena fruición con gloria, gracia, paz y facilidad divinas resplandecientes. Para respirar la luz viva de la fuente dentro de nosotros, respiren una sagrada respiración consciente por la luz que verdaderamente que eres y la totalidad en la verdadera línea de tiempo de Dios que ya eres. Respiren este prana sagrado profundamente en sus pulmones, sus células, su fuerza vital y su conciencia consciente, sintiéndose llenos hasta el borde con esta abundancia de la luz viva, honrándolos, fortificándolos, y fortaleciéndolos para vivir su luz en voz alta en todas las maravillosas formas en que se sientan guiados a hacerlo. Respiren nuevamente una respiración sagrada consciente hacia sus pulmones y hacia el centro de su corazón y hacia todos sus chakras centrales. Tu raíz, tu sacro, tu plexo solar, tu corazón, tu garganta, tu entrecejo y tu corona, y mírenlos iluminados, y emitiendo los tonos de color de los chakras más prístinos y vibrantes, felices de ser honrados e incluidos en esta meditación y esta intención hoy. Ustedes son los colores de la luz. Todos y cada uno de ustedes llevan los colores de la magia dentro de sí. Tienen talentos dentro de ustedes que viven y expresan regularmente en el mundo. Agosto invitará a los talentos y dones más latentes que tienen dentro de ustedes a que salgan a la luz y comiencen una revolución y un renacimiento de la expresión divina del alma en ustedes. Es hora de que su ser más auténtico sea más accesible y expresado en su vida diaria. No más juegos pequeños. Es hora de jugar en grande, es hora de respirar en grande, soñar en grande y expresar la luz de su alma en todo lo que hacen, desde su primera respiración consciente de cada día, hasta la última respiración consciente del día antes de dormir. Llenen sus templos del cuerpo ascendente. Respiren estos colores sagrados de luz tanto como puedan, como si fueran la nutrición y el sustento de su alma en los reinos superiores de la creación, porque en verdad lo son, y ahora están redescubriendo lo fácil que es alimentar, nutrir, amar, fortalecer y empoderar algunos de estos aspectos dimensionales superiores emergentes de ti, que desean la totalidad de ti, para co-crear todos juntos toda la luz y los talentos infundidos por Dios, que eres y tienes, exactamente para los tiempos en
los que estás viviendo ahora. Hoy hemos hablado sobre el surgimiento del jardín. Hemos tocado y convocado a la conciencia de que ustedes son los cuidadores de su jardín, su Edén, todos los días y en cada respiración consciente. Las energías que quieren salir a la luz hoy en estos mensajes que llegan, son que más de lo que convencionalmente se entiende como verdad, sobre cómo este mundo funciona, se organiza, y que está pasando por cambios fundamentalmente en el núcleo mismo de la Madre Tierra. Se han producido cambios, y siguen produciéndose, que cambian el tejido mismo de la creación al cambiar el tejido mismo de las frecuencias de la Madre Tierra, por lo tanto, todos los que viven en ella deben cambiar de acuerdo con esos códigos de dimensiones superiores, vibraciones superiores y creaciones superiores. A medida que el verdadero jardín del Edén continúa surgiendo, cada uno de ustedes experimentará nuevas invitaciones a dejar ir versiones de sí mismos que simplemente ya no les sirven, ni a ustedes ni a la creación en su conjunto. Esto ha estado ocurriendo en más de sus cuerpos sutiles durante muchos años de esta vida. Lo que estarán surgiendo y experimentando en las próximas semanas y meses es un cambio, una evolución y una activación evidentes de más de sus cuerpos conscientes, de conciencia y de conciencia del alma. Están elevándose para ocupar su lugar entre los avatares del pasado y del futuro, al vivir su esencia avatar en el aquí y ahora. Entonces, lo que puede haber parecido vulnerable, lo que puede haber parecido esquivo, lo que puede haber parecido demasiado difícil, o demasiado fuera de alcance, todo eso, y todos ustedes se elevarán, y serán llamados a abrazar el trabajo espiritual de limpieza, sintonización e integración del alma. Este es el siguiente nivel de ascensión ahora, y 2024 continuará convocando y provocando sus aspectos dimensionales superiores hacia adelante. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Con valentía, firmeza y trabajo diario, limpien las historias 3D y los aspectos condicionados de la matriz 3D que los han mantenido pequeños, constreñidos y dóciles en la guarida de la serpiente, y en el vientre de la creación. Ustedes son mucho más que sus historias. Son mucho más que cualquier carencia y limitación que la matriz 3D inferior los ha llevado a creer. Ya no estamos aquí para mentir, estamos aquí para ser verdad, o para expresar la luz viviente en acción a través de ser verdad. Estamos aquí para expresar las energías de ser ascendente, y ser fe, ser excelente y ser ascendente. A medida que el mundo despierte, surgirá un nuevo lenguaje a través de todos, y cada uno de nosotros que se corresponda más vibracionalmente con la verdad, de quienes somos como almas divinas en una creación de Dios. Se han secuestrado, o creado intencionalmente muchas palabras para esclavizar a quien las pronuncia. Cada aspecto de la vida diaria está invocando esta claridad de las palabras que pronuncian, la luz que irradian, los colores que visten e invocan en su respiración a diario, y la visión del alma a través de la cual ven este mundo, y tu lugar en él. Las semillas estelares no están aquí para seguir convenciones. Los portadores de luz no están aquí para conspirar con la ilusión. Las almas en evolución en el tiempo del surgimiento del gran jardín, no están aquí para perpetuar los hechizos en todos los idiomas y en muchas palabras que se usan y expresan hoy. Las semillas estelares, los portadores de luz, y las almas en evolución y ascenso, están aquí para marcar el comienzo de lo nuevo. Están aquí para mostrar el camino, para liberar este viejo paradigma 3D, de constricción y encarcelamiento, y para adoptar las nuevas estructuras, tecnologías,
expansión espiritual, y expresión de talentos emergentes de quinta dimensión, y más. Estamos aquí para elevarnos, y ser audaces. Podemos agregar eso al nuevo lenguaje. Estamos aquí, para adoptar el ser audaz en nuestras vidas. Experimentaremos más de todo. No faltarán las distracciones, no faltarán los engaños que se expongan, tampoco faltarán los intentos continuos de perpetrar propaganda y control mental sobre el público, y al mismo tiempo, no faltarán las infusiones de luz celestial, que empoderen más profundamente, sentir con más claridad y más. No faltarán las herramientas y los remedios para ayudar a la humanidad a salir de un hechizo profundo en esta matriz 3D inferior, ayudando a todos a ponerse de pie en su poder, en su propia soberanía, y en sus propios códigos del alma que están despertando, y ser quienes verdaderamente son. No faltará la abundancia que regresará a nosotros, el pueblo, y en verdad a toda la vida sintiente en la tierra. Durante el resto de 2024, acostúmbrense más en cada aspecto de sus vidas. El ciclo de ascensión se está acelerando. Una gran cantidad de ilusión debe girar y exprimirse hasta la superficie de la conciencia y la percepción de la humanidad, mientras que al mismo tiempo una gran cantidad de lo que es real y verdadero, en la verdadera línea de tiempo de Dios, debe expandirse y volverse más omnipresente en la conciencia de las personas y en el flujo de la vida diaria también. 2024 marca el punto en los ciclos de ascensión donde la humanidad hace un cambio significativo, de estar profundamente dormida y cómplice de su contención y esclavitud, a ser agitada a un nivel de vigilia y alerta donde el sueño y la ilusión son más conocidos por todos. En los próximos años surgirán más cambios, planes, tecnologías, estructuras y sistemas como por arte de magia con un flujo continuo, que en última instancia late desde el núcleo de la Madre Tierra, y en las profundidades del núcleo, y el corazón de la creación. Nada puede detener la energía de la luz que brota del núcleo de la Tierra, y del corazón de la creación. Nada puede detener lo que está por venir. Lo que se invita a cada individuo a hacer en estos próximos meses, y en lo que resta del año, es permitir la liberación de capas cada vez mayores de ilusión, que fueron implantadas en sus identidades 3D, e historias kármicas como desafíos, miedos, ansiedades, fragilidades, limitaciones y más. Las viejas historias de ustedes, que no son el yo divino, deben desaparecer. Las nuevas historias, la verdadera historia de ustedes deben emerger. Ahora es un tiempo de recuperación, es un tiempo de revelación, es un tiempo de renacimiento y revolución que emerge de una nueva forma sin conflicto, sin ilusión, sin pretensiones. La luz viviente simplemente está emergiendo en una escala épica para que todos la vean, la conozcan y vuelvan a prosperar en ella. ¿Cómo quieres experimentar la recuperación de tus códigos del alma, los colores de tu alma, los colores de tu magia que viven dentro de tu conciencia, tu templo corporal, tus talentos y dones? Estas son las preguntas, y a medida que las explores este mes y más allá, y mientras te sintonizas con la pregunta, ¿quién soy? Siéntete expandiéndote para ser el alma divina más hermosa, llena de gracia y alegría que jamás hayas imaginado ser, porque eso es quien eres. Esta es tu verdad divina orgánica, y tu plan divino orgánico que te coloca entre los pensamientos más felices de Dios, fuente creador, por crear la creación en primer lugar. Abracemos el regreso al jardín, abracemos los colores del alma y la luz viviente, que fluyen a través del planeta, para empoderar cada uno de nuestros pasos en la ascensión ahora.
Este es un tiempo de gran renacimiento y evolución. Viajemos con tanta alegría, luz, paz, fuerza, coraje y voluntad como podamos reunir. Son amados, queridos. Son amor. Gracias, somos los arcturianos. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.